pelota, toma Lina, sacó el zurdazo. ¡Gol! ¡De Boca! Golazo espectacular de Salinas. Desde ángulo difícil, violento zurdazo y a los 40 minutos, a unos 10 metros de la valla aproximadamente desde la izquierda y con magnífico zurdazo, define ya totalmente este partido Boca por intermedio de Salinas. Boca Juniors 3, Atlético Mineiro 1, Salinas, repito. Bueno, buenas noches. Bienvenido al programa 12 de jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino. Acá recordando un gol relatado por Gillo Arangio y los comentarios de Oscar Gañete Blasco. Y también otro gol que relató recién Julio César Arturi, el doctor Daniel Adrián, ese partido entre el Barro que jugó Boca Huracán, ese gran partido que jugaron, y se alejó Boca y ganó el campeonato. Un golazo le pegó de 35 metros, muchísimo, pega en el poste, en el fierro de atrás del arco y sale para afuera. Inalcanzable para Rodolfo Héctor Valey, el chocolate. Bueno, suscríbanse en el canal y vemos también, vamos a recordar a un equipo del Club Atlético Racing de Avellaneda en 1966, campeón del mundo. Llevamos con el número 1 Mario Agustín Ceja, un arquero grande que fue figura en ese campeonato y en esa copa. Oscar Martín, un número 4, un gran zaguero de esa época, y Roberto Alfredo Perfumo, acompañado era el líbero y el stopper Alfio Basile, y el número 3 Rubén el Panadero Díaz. En el mediocampo con el 8 Juan Carlos Rulli, un gran número 8, y Miguel Ángel Mori, también un luchador, un ganador, y Humberto Maschio, otro jugador número 10, lanzador y gran jugador de aquella época. Jaime Martinoli, también un destacado un delantero de aquellos, con Juan Carlos Cárdenas, el que hizo el gol del campeonato, y Juan José el Yaya Rodríguez, otro baluarte de Racing. Esos 11 fueron los que ganaron la copa, y bueno, unos grandes que están, algunos viven, algunos se fueron, pero dejaron una huella grande, quedó en la historia del fútbol, del primer Racing campeón, y también una leyenda como ese equipo que participó, le vamos a decir de nuevo para que lo recuerden otra vez, a Cejas, otro arquero espectacular, también Carrizo alternaba ahí en Racing, Martín, Perfumo, Basile y Díaz, Rulli,
Mori y Maschio, un grande Humberto Maschio, Martinoli, Cárdenas y el Yaya Rodríguez. Ese fue el equipo. Ahora, trasladando un poco más a 1970, lo llevo al otro rival contrario de Racing, Independiente de Avellaneda, con un Miguel Ángel Santoro en el arco, de 4 Eduardo Antonio Comiso Villalba, un número 4, muy buen número 4, campeón en varios campeonatos con Independiente, Idalino Monge, un paraguayo ya fallecido, un gran jugador, marcador, duro, un gran líbero, y el otro que falleció también, que jugaba de número 6, Alejandro Stanislao, el polaco Semenewicz, un gran número 6, después con Independiente de los 70 jugó de 8 y de 5, un gran jugador, y de 3 el eterno Ricardo Elvio Pavoni, el uruguayo. También José Omar Pastoriza jugaba de número 8, Miguel Ángel Mori de 5, y con el número 10 Raúl Armando Savoy, un jugadorazo de los 70, también Raúl Emilio Bernao, un tremendo número 7, gambeteador, habilidoso, pegado a la raya, era imparable. También Héctor Casimiro Yazalde, un jugadorazo de la época, y Roberto Aníbal Tarabini, un gran jugador, impresionante, y vemos toda el historial de Independiente, y vamos a volver a otro Independiente de Avellaneda de 1964, un gran equipo, también de la época, Osvaldo Toriano, un arquero, y tenía suplente a Miguel Ángel Santori y a Trucha, unos grandes jugadores. También estaba Roberto Ferreiro, un número 4, también lo hacía Rubén Navarro, un número 2, y Tomás Rolán, Luis Suárez, Jorge Alberto Maldonado, Miguel Ángel Mori. Ahí estaba también Savoy, también estaba Bernao, Mario Rodríguez de número 9 y Osvaldo Luis Mura, un hombre ligado al despliegue de Independiente de puntero izquierdo. Un gran equipo, capaz que Independiente hubiese salido mucho más campeón en esas épocas, tremendamente jugadores goleadores, muy buenos para la época, estaba bien. También vamos a adelantarnos un poco a la época de un Ángel Amadeo Labruna, director técnico de Talleres de Córdoba. Vamos a darle el equipo. Atajaba en 1974 Oscar Quiroga, estaba Pablo Agustín Comelles, Luis Adolfo Galván, de Héctor Ártico y Victorio Ocaño. También lo hacía Luis Antonio Ludueña, Francisco Rivadero, Humberto Taborda, Ángel Héctor Bocanelli, Humberto Rafael Bravo, y de 11 Daniel Willington. También estaba Patiné, Fachetti, unos grandes equipos de Talleres de Córdoba que luchaban por pelear, y trajo unos buenos jugadores.
adelantó el equipo Talleres, salió muy bueno. De esa época fueron muy buenos jugadores, tanto esos equipos de Independiente que le armé, que de vuelta lo voy a nombrar al del 70, que era, ¿por qué no nombrarlos para que lo recuerden bien? Los del Rojo, con Santoro, eh, Comiso, eh, Comiso jugaba de 4, Monjes, Unduro, Semenewit y Pavoni. Pastoriza, Mori, Maglioni jugaba, no era Savoy, Bernau, Yasalde y Tarabini. Pero ya había pasado a Boca Savoy. Luego pasó Tarabini y ya había armado ese Independiente grande que después ganó más de 6 campeonatos. Tremendo ese equipo. Y recordando a los equipos de la selección argentina del 60, lo tengo a un gran equipo que formaron de esa época. Antonio Roma era el arquero, el número 1, y formaban esos grandes equipos. Con el 4 jugaba Simeone, de 2 Vidal, Ramo Delgado jugaba de 6 y Federico Sacchi de 3. De 8 lo hacía Carlos Grigol. El 5 era Raúl Belén y el 10 era un enorme jugador, Juan José Pizzuti, técnico de Racing del 66. También, cómo no recordar esa delantera de Oreste Omar Corbata con el número 7, imparable, las diagonales, lo hábil que era, goleador, vivo para jugar de esa época. Luis Artime, el número 9, de goleador, inteligente. Y también, cómo no olvidar de José Francisco Sanfilippo, un gran número 9 y delantero de la selección argentina que jugaba en cualquier puesto que lo pongas. Muy buen jugador. Pasó por Boca. Se perdió o jugó una final contra el equipo de Pelé en el 62, 63. Pero también un poquito más acá en el 67 en la selección argentina. De ese equipo que yo nombré quedaron 2 y era Antonio Roma, atajaba, un arquero grandote, el Tarzán Roma. Jugaba David Acevedo, un jugador de Independiente, un número 4. Jugaba Oscar Calip, un número 2 de San Lorenzo de Almagro. También de San Lorenzo de Almagro jugó Rafael Albrecht y de 3 Silvio Marzolini. Para también destacarse jugaba Sarnari de 8, Ovejero de 5 y Gonzalito González de 10. Y una delantera, una gran delantera de la selección argentina, para nombrarlo a Bernau, a Artime y a Oscar Pinino más. También para aquellos que han escuchado y han vivido esa época, se van a emocionar un poco, porque al recordar a estos jugadores, yo los hago recordar para que estén. Algunos fallecieron, pero hay que traerlos a nombrarlo, a traerlo a la vida. Quizás haya parientes que recuerden de esos grandes jugadores que han vivido esa historia. Después vamos a traer muchos más. Tenemos para 20 años más las formaciones de los equipos, de los jugadores, seguir recordando aquellas épocas también gloriosas de esos años
que hoy les traje del 60 al 70, y del 70 vamos a hablar un poco más adelante. Tuvimos un rato, me acordaba de Miguel Ángel Brindisi, que jugó en la B para Racing Club de Avellaneda en 1984. También Daniel Severiano Pavón, Alberto Jesús Benítez. También estaba Lorenzo Félix el Pampa Orte, y también el Colorado, José María Suárez. También Caselo, Belloni, tantos otros como también Esqueo, Ítalo Ortiz, ¿por qué no nombrarlo a Grimoldi? Unos grandes jugadores que pasaron por la B en Racing, jugaron, metieron, tardaron en volver, pero volvieron a primera, porque esa época era dura. No era, en el 82 fue fácil para San Lorenzo, llenó las canchas, todas las canchas que se jugaron los sábados, que eran la cancha de San Lorenzo o Vélez, pero volvió enseguida. Por eso hay que ver que en esos equipos de fútbol, recordando, les voy a recordar un poco también a algunos jugadores para que se acuerden de ellos otra vez. Andrada, un arquero muy buen arquero, excelente. Tajaba él y Constantino en Colón de Santa Fe. Luego vino Ernie, un gran arquero de Colón. Pasó Orsi, Baley, Pogani en Huracán. Regi pasó por Atlanta, Hugo Carballo. Filioli Landaburu. Le estoy nombrando todos los arqueros. En Boca atajaron tantos que fue un arquero solo titular como era Gatti. Tuvo en esa época Sánchez, Biasuto, Carlos Rodríguez, Pistone, Osvaldo Santos, Rigante, Rogante de Huracán, Rigante de Independiente, de Boca, y José Luis Burtoboy. También estaba Menuti, uno de Central, el otro Argentino Junior, Espilinga de All Boys, de Boca, Miguelucci de Quilmes, Palacio, Bernabé Palacio, Bernardo Vidallé, también unos grandes arqueros que los tengo en la memoria y me estoy acordando de José Alberto Pérez, de Flores, de Estudiantes, de Poletti. ¿Por qué no recordar a Guibaudo, el mono, al Mudo Casé, el 5 también de ese arquero que tenía Wenner, Santelmo, Quintabani, unos tremendos arqueros que hicieron historia en los 70, pasaron como Carlos Varicio, Luraski, Basigalú, tantos de aquella época que uno también se va olvidando de La Volpe, Irusta, Anielo, Baglione. Tenemos arqueros para ser dulce, para tirar para arriba, pero siempre tenés uno que siempre sobresale, como era Gatti y Filiol. Estaba Falcioni. No quiero olvidarme nadie y me disculpo si me he olvidado de algunos arqueros de la época de los 70, que también estaba Suárez, Cejas de Racing, estaba Leone,
también Leyes, de Huracán, Hernando Orena, también lo tenían a Fenoy, el Gato Marín. Po, si había arquero, también había un arquero de Quilmes que a mí me gustaba cómo atajaba. En la B jugaba de Tigre. Era Casetari, un arquerazo. Siempre lo escuchaba a Jorge Bulri y cuando transmitía Tigre atajaba mucho ese arquero. Después lo vamos a ver en otro programa, a ver cómo, qué se hizo, qué fue la historia de él y cómo era el equipo, que creo que Pellegata era el jugador de Tigre que jugaba ahí en la saga con él. También había, también voy a traer a los Andes, otro equipo, gran equipo de los Andes de esa época del 62, del 68. Voy a traer también al equipo de Deportivo Morón, que fue a Primera División en 1968, que ahí jugó Alejandro Semenewit, que después pasó a Independiente, salió campeón con Deportivo Morón de la B, vino a Primera. Por eso hay que recordarlos, a estos grandes jugadores que, que surgieron de la B a la primera, de la primera, pasaron tanto de la B a la primera que para qué uno discutir lo que siempre uno dice, ¿no? Para seguir recordando a estos grandes del fútbol y recordar también la manera de que Argentino Junior, Tocali también era el arquero, Hugo Tocali, porque también había jugadores, el recordado jugador de Colón de Santa Fe, el Poroto José Luis Aldaño, también estaba José Luñiz, Daniel Aricó, un puntero izquierdo bravísimo para el contragolpe de Colón, metedor de goles, junto a Jorge Casasio, otro puntero derecho endiablado por la punta derecha. Me hacía acordar a Alzamendi, de la Veloz, era goleador. También Mántara, otro jugador impresionante, el número 4, jugaba de 8 en Colón, porque estaba en esa época Araos, Leroyer, Di Plácido y Edgar Fernández. También lo hacía Fertonani, Cariaga, Roldán, Mazo, Zimmerman, Di Meola, y nombrarlo a Colón, Vergara, tantos jugadores como me cruzo en la otra vereda, también con José Perico Pérez, que atajó en Independiente, en River, una época gloriosa. Trullier, Mazzoni, Alcides Merlo, Víctor Botaní, el rubio Regenjar, Oscar, también Ribeca, Ortega, el turco Fernando Ucet Ali, Víctor Hugo Trocero, Pedro Giachelo, también Víctor Hugo Arroyo, y trayendo a esos grandes de aquella época, también de Unión y Colón, Hugo Bongiovanni, Oscar Bongiovanni, un tremendo jugador, pasó también una ráfaga por Boca, también habría que traerlo en el recuerdo alguna vez. Ahora se lo voy a traer en cachito y después más adelante traeré la historia de Heredia, Teve y Mastro Simone, un mediocampo de instituto, también Mesa, unos recuerdos
también Becérica, esos grandes jugadores que pasaron por Córdoba, y un marplatense, no me acuerdo bien el nombre, me parece que era Norberto Erezuma, un goleador impresionante que jugaba en San Lorenzo de Mar del Plata, de aquellos grandes nacionales que se jugaba en la época de los 70, un goleador histórico de aquel marplatense, el me parece que le decían el Ráfaga o algo así, no, el Llamarada por el color rojo de pelo que tenía. Eh, un tremendo goleador de Erezuma. Sí, sí, un goleador que también creo que le hizo un gol a Boca. Y en esa época se jugaba los nacionales y metropolitanos. Los nacionales eran lindos porque jugaban todos, venían de las provincias. River en los 80 se debe acordar que perdió un partido con La Rioja. Andino de La Rioja le ganó 2-1 a River, el equipo que jugaba Ramón Díaz adelante. Y acuérdense, el hincha de River se tiene que acordar de un jugador que lo sacó campeón, que por la huelga de los jugadores de River de la primera no jugaron los chicos. Bruno metió el gol, salió campeón River en los 77, en esos años de Ángel Amadeo Labruna, y en la huelga de los jugadores tuvo que debutar estos chicos. Más adelante les voy a traer el equipo de ese River que jugó, pero recordando un poco más a Rojita. Rojita, el apodo Rojita. Rojita, apellido Rojita, y el Tanque Roja jugaba en Boca en el 65, y el apodo Rojita se lo puso Bernardino Veiga porque se confundía con Roja y Rojita, jugaban los dos juntos, uno de 10, el otro de 9, y lo distinguió así con el apodo Rojita y le quedó para toda la vida. Un recuerdo para esa época del inolvidable, esa cintura y gambeta que también Rojita inclinaba las canchas gambeteando y metiendo goles. Recordando también a otro contrario de River, Daniel Onega, otro jugador, estupendo jugador, tal vez brilló más por jugar, porque campeonato no pudo ganar, ninguno de los dos pudo ganar, el hermano tampoco, Hermindo, Daniel, los dos hermanos que frustraron los campeonatos con River, tuvieron 18 años sin salir campeones, ya se habían ido, ya habían dejado también casi el fútbol, ya River era otra cosa, ya vino la Bruna, cambiaron de jugadores. Es lindo cambiar los jugadores y poner técnicos que sepan sacar campeón, acomodarlo, porque la Bruna vino a sacar a River después de 18 años sin salir campeón. La Bruna vino de Talleres de Córdoba. Había salido campeón con Rosario Central anteriormente en el 70 y 72. Y después formó el equipo de River, lo sacó campeón del Nacional, del Metro. Y ahí Boca también trajo al Toto Lorenzo y trajo todos los jugadores que debían traer y salieron campeones. También Boca y River devoraban sacando títulos, ganando, pero no es malo que ahora que Boca y River ya en esas épocas ya pasadas hoy ganan cada 3, 5, 6 años un campeonato. Los otros equipos chicos antes tardaban
años sin ganar nada, y al poner esos campeonatos de 3 puntos pudieron alcanzarlos, sacar campeones, hacer equipos, campeonatos chicos, pudieron surgir los campeones como Quilmes, Ferro, Argentino Junior, y igualaron todos algunos equipos para salir campeón ellos y no ser como los campeonatos de España y olvidarse. Yo, de que tengo uso de razón, si es que la tengo, veo, escucho y años que sigo las transmisiones, siempre de España también, Barcelona y el Real Madrid. ¿Qué se le puede decir a esos equipos que nunca le dieron oportunidades a los otros equipos de fútbol de salir campeón? Han salido Atlético Madrid en muchos o pocos casos, pero no se puede jugar así saliendo 50 años campeón Barcelona, 50 años, por decir un disparate, el Real Madrid. Salen campeones ellos dos. La plata, todo plata, y tendrían que cortarlo como en Argentina, los campeonatos, achicar, hacerlo de 3 puntos, porque antes lo ganaba Boca, River, Independiente. Acuérdense en que era de 2 puntos, y cuando jugaban por 2 puntos ya no los alcanzabas más, porque tenías que ir, ganar, y ahora con 3 puntos ya lo tenés ahí, la apuntás, lo pasás, lo alcanzás. Antes no te alcanzaba ni a palo, como River y Boca te sacaban 10 puntos de ventaja, o Independiente también. ¿Cómo los alcanzaba? Era imposible. Habría que también cambiar esas reglas del fútbol, también para España. Quizás lo hayan cambiado ya ahora, los papelones que están haciendo los jugadores, los equipos, los quilombos que tienen en las canchas. Se devaluaron todos los jugadores, el fútbol. Hermosas canchas te presentan, arreglan todos los partidos. Yo no sé, quizás antes había arreglo, no te voy a decir que no, pero había jugadores que con una calidad tenían como ser hace poco Ronaldinho, Ronaldo, eran imparables. Eran jugadores espectaculares de Brasil, Kaká, Zidane, cambiando todos, o jugadores de buena pegada como Ronaldo, Messi, tantos otros jugadores que han jugado al fútbol. Pero hay muchos jugadores que hoy juegan para la cámara, para la televisión, y no se puede así. Han metido el VAR. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo con el VAR. Es una cosa que favorece a algunos equipos, algunas jugadas que uno no la entiende bien, porque las reglas no son así. Yo tengo otra regla estudiada, pero bueno, quizás es una ayuda para los árbitros de adentro, pero para mí sería lo mismo. El cuarto árbitro no sé qué es lo que hace ahí al medio del campo, porque se va a enfermar. Se van a enfermar porque los técnicos lo vuelven loco, los jugadores le piden cualquier cosa, se vuelven locos. Ponele a Guillermo al lado y a Costa, el arquero se va al manicomio, pero el árbitro está en el manicomio. No sé. Tendrían que echar los técnicos de eso, que son protestadores, directo, tanto a los ayudantes como al técnico. Hay que echarlo. No hay que perdonarles una, que le cobren multa a los clubes. Ya la violencia trae los jugadores. No, por cualquier cosa discuten, pelean, rezongan. No quieren que les cobren los tiros libres, no quieren nada, quieren ganar de prepo, y así no se puede. Pero bueno, volveremos otro día más para ver qué pasa con este video. Suscríbanse al canal,
y vemos cómo hacemos para levantarlo. No está caído, pero ayuden escriban, suscríbanse y pidan jugadores para ver cómo que yo les llevo y los hago recordar por esta pantalla y por este micrófono para no olvidarse de otros equipos más. Le vamos a recordar también que César Luis Menotti, que fue el técnico de Huracán, que jugaba Arrogante, Chavay, Buglione, Basile, Carrascosa, Brindisi, Russo y La Rosa, Houseman, Abayay y La Rosa, también de una época pasada con Boca también, con Sánchez, Pernía, Nicolau, Rogel, Tarantini, Benítez, Troviani, cómo olvidarme de Osvaldo o Rubén Potente, Ponce, García Camboni, Ferrero, River también, con Filiol, Comelles, Perfumo, Pasarela y Héctor López, JJ, Merlo y Alonso, González, Luque y Ortiz, para esas épocas tremendas que jugaban en esa época River, Boca, en distintos años, distintas épocas, también como no recordar a Independiente, que también jugaba de memoria en esa época con Santoro, Comiso, Sá, Miguel Ángel López, Pavoni, también alternaba Garisto, un uruguayo que ya no está, y también Semenegui, Raimondo, Pastoriza, Maglione, Balbuena, Sagiorato, Hugo Sagiorato, un puntero izquierdo de mucha habilidad, goleador, pasó por Argentino Junior, salió campeón varias veces con Independiente y bueno, también vamos a recordar y le vamos a dejar un gol también para recordar, a ver si se acuerdan de este hombre que dejó una huella imborrable en la oral deportiva. Para esa época era tremendos relatos y vamos a escucharlo un ratito, a ver si sale por este micrófono. Ese, bueno, lo escuchamos por segunda vez, pero era para recordar a ese hombre que relataba, era Arturi, un relator tremendo de la época de Radio Mitre, relatando aquella época de Boca, la campaña cuando Bernardino Veiga pasó a Radio Argentina. Un gran relator y tener en cuenta también, a ver si sale de este también. Está siempre atento, sacando la pelota para Enrique. Enrique jugando la corta para Diego. A Diego lo marca el 2. Dale entre dos. Se lleva la pelota Maradona. Espectacular. Se lleva el Perico el T3. Se acerca la Perico 4. Perico.
Y bueno, recordarlo también a Muñoz de 1986 y bueno, espero que le haya gustado el video y los voy a dejar para que sea un, un gran un gran programa y suscríbanse en el canal, dejen los comentarios. Muchas gracias, buenas noches.